Esto es Terapia para Llevar, conversaciones que curan con Paola Van. Y te doy la bienvenida a este episodio en el que quiero hablarte de la crisis del cacao. Y es que no sé si lo sabes, pero en tiempos recientes los precios del cacao se han elevado de manera estratosférica. Y muchas producciones de cacao alrededor del mundo y sobre todo en África se han estado perdiendo. Y tú dirás, ¿qué tiene esto que ver con un podcast de Terapia para Llevar? Pero sabes que parte de los temas con los que nos relacionamos y sobre los que hablamos son los temas que tienen que ver con las terapias, los movimientos que se dan en la espiritualidad y en la escena terapéutica de nuestros tiempos. Y el cacao, desde hace algunos años, por supuesto, se ha posicionado como una práctica de moda, ceremonias de cacao, ecstatic dance con cacao, círculos de mujeres con cacao, muchísimas formaciones por aquí y por allá para compartir cacao. Y entonces, claro, que aunque este es un tema complejo y amplio que tiene que ver con los mercados globales y la economía de este planeta, por supuesto que hay una parte en la que estamos entretejides como ya sea terapeutas, facilitadores, bebedores o aficionados al cacao. Y antes de seguir, déjame contarte que Pachamamita, espiritualidad con los pies en la tierra, está por ofrecer la primera generación de su formación en psicología ancestral. Nunca sabemos si un evento se va a repetir, pero este es un conocimiento que yo he tenido muchas ganas de recibir de un reconocido abuelo y hombre de conocimiento que es don Carlos Jesús Castillejos, psicólogo, también poeta y escritor y portador de la palabra maya tolteca. Un hombre que quien lo ha escuchado verdaderamente sabrá que tiene una profundidad y una belleza en la palabra que a quienes estudiamos con él desde hace años no deja de asombrarnos y de encantarnos. Entonces, te invito. Esta formación de psicología ancestral se va a dar de manera semipresencial, es decir, se van a dar 2 retiros en Amatlán, son requisito. Es importantísimo asistir a las prácticas que se dan en los retiros presenciales y 13 clases en línea. Tiene duración de 7 meses y si quieres tener más información acerca de este retiro, que claro, es para personas que acompañan y trabajan con la salud mental, pero no solo para psicólogos, facilitadores, coaches, sonoterapeutas, todas ellas bienvenidas, pero también para personas que quieren seguir profundizando en su propio proceso de crecimiento personal. Bueno, pues ve a @pachamamita.mamitatierra en Instagram y ahí verás información. También, si quieres detalles, puedes mandarnos tu WhatsApp por un mensaje directo. Esto inicia en octubre, pero reserva tu lugar porque tenemos cupo limitado y siempre se llenan los eventos. Entonces, ahora sí, hablemos del cacao y de la crisis que actualmente experimenta el cacao y de las posturas que distintas líderes y distintos maestros y personajes importantes en la escena del cacao han tomado. Y para empezar con esta conversación, lo primero que quiero hacer es compartirte una de mis citas favoritas de uno de mis maestros favoritos, Ken Wilber,
un filósofo norteamericano que aún sigue con vida y que le ha aportado una joya a este planeta, que es la teoría integral y también el surgimiento de la psicología integral. Y tiene esta cita que a mí me parece importantísimo mencionar con respecto a estos temas. Dice así: Ken Wilber dice: tengo una regla muy importante, y es que todo mundo tiene la razón. Más específicamente, todos, incluyéndome a mí, tiene pedazos importantes de la verdad, y todos esos pedazos tienen que ser honrados, apreciados, abrazados e incluidos con más gracia, espaciosidad y compasión. Y esto refleja de gran manera cuál es mi postura con respecto a estos temas que tienen que ver con cuánto y cómo todos los temas relacionados al chamanismo, que a mí de entrada ni siquiera me encanta llamarle chamanismo, pero cuánto se han puesto de moda las enseñanzas que tienen raíz en las aportaciones y la sabiduría que nos han compartido los pueblos originarios, y cómo por supuesto esto tiene un lado positivo y por supuesto se ha dado porque la humanidad tiene una necesidad imperiosa de sanar, de ir más profundo, de conectar con la verdad y con la sabiduría. Y también esto y todo lo que surge en el planeta, pues claro, trae de lado o trae a consecuencia también ciertos desafíos y problemáticas. Entonces, claro que al respecto han surgido voces que nos llaman a tomar estos conocimientos y a compartirlos, por supuesto, de manera mucho más respetuosa, con más discernimiento, con base en verdadera sabiduría, experiencia y con mucha responsabilidad, porque es importante saber que todos nuestros actos, por supuesto, generan un karma, generan un impacto, y a la vez es importante para mí decir que mi postura y mi intento de cómo caminar en la vida es integral y es compasivo y es amplio y complejo. Y a lo que me refiero con esto, y otra manera de decirlo, es que por mi parte, para nada resueno con las posturas que son principalmente limitantes, castigadoras, rígidas, criticonas, ortodoxas, etc. Yo no resueno con esa voz, y a la vez lo mismo que te estoy diciendo es que entiendo, y para mí quedan incluidas en el gran tejido que es la verdad. Y entonces empecé este podcast, este episodio, diciéndote que, claro, las ceremonias de cacao se han puesto de moda, y así como en cualquier área de la vida, en cualquier, pues sí, me atrevería a decir que en cualquier aspecto hay personas que están más y menos preparadas para hacerlo. Y por supuesto hay personas que caminan con mayor profundidad y mayor raíz que otras. Y que también es cierto que a cada persona, según su karma, según lo que está dispuesta o dispuesto a dar a cambio, según su propio discernimiento, su propia claridad, le va a tocar el maestro o la maestra que le toca. ¿Hace sentido lo que digo? Entonces, pues empecemos diciendo que por supuesto que repartiendo cacao hay de todo, como de todo hay en la vida.
Y entonces hay personas que lo hacen de manera chafa, decimos en México, o sea, con muy poca calidad, con poco conocimiento, como hay personas que lo hacen con una profundidad, una belleza y un poder muy elevado. Esto ha sido siempre así y siempre será, y esto se nota, y esto pues tiene que ver muchísimo con la búsqueda y la madurez espiritual de cada persona, ¿ya? Entonces, por supuesto, hay de todo. Pero te hablo de la crisis del cacao porque si buscas en los distintos periódicos, y me voy a mover un poco porque seguramente estás escuchando las cigarras aquí cantando al lado de mí, esto que se escucha, este zumbido es que estoy grabando en la noche y aquí en Amatlán hay un montón de cigarras. Espero que no afecte demasiado, pero bueno. Entonces, te decía que si tú haces una búsqueda en tu navegador o en los periódicos, te vas a dar cuenta que se han publicado noticias recientemente y bueno, a lo largo pues de más de un año en las que se ha informado que los precios del cacao se han disparado de una manera que no se había visto jamás, y que parte del problema es que no hay suficiente producción de cacao en la tierra en este momento, y esto tiene muchas causas y no es propósito de este podcast ampliar en ellas, pero pues claro, tiene que ver con cuestiones climáticas, tiene que ver con la explotación que se ha hecho de este producto, sobre todo por la industria chocolatera, ¿ya? El chocolate se ha vuelto un producto que se vende de manera masiva y por supuesto pareciera que en este planeta pues estamos produciendo y explotando no solo sino muchísimos seres en la naturaleza de manera masiva. Y por supuesto que quienes desde hace milenios, desde quizás los principios del tiempo, nos han llamado la atención porque tienen un contacto y un amor y una relación profunda con la tierra y todas y todos los seres que habitan en ella, pues han sido los abuelos, las personas que justamente tienen una relación verdadera, íntima, amorosa, respetuosa con el tejido de la vida. Entonces, en ese sentido, es absolutamente lógico que estén saltando voces y personalidades haciendo un llamado de atención muy específicamente a las personas que en nombre de la espiritualidad están compartiendo cacao. Y entonces resulta que hace pues meses, yo creo que ya más de un año, empezó a circular en redes sociales un video con un abuelo que es bastante conocido en los circuitos del cacao porque es gran productor de cacao y tiene a su cuidado un cacao tal y conoce y ha cuidado este proceso desde hace décadas. Y él, en conjunto con otras 2 autoridades de su comunidad, hacía un video donde pedía a todas las personas que estaban compartiendo cacao en eventos que hacían llamar ceremonias de cacao, y él decía, por favor no les llamen así, porque en la cosmovisión maya, que es la cosmovisión justamente, o el pueblo que por supuesto ha
tenido y cultivado una relación íntima y ancestral con el cacao, pues es el pueblo maya. Y él, como representante y autoridad pues de esta comunidad, decía, a ver, o sea, empecemos por decir que el término ceremonia es algo de respeto. Estoy usando mis propias palabras y lo que yo he comprendido, ¿no? De este video, lo pueden buscar ahí por YouTube, pero lo que creo que él intentaba comunicar es que el término ceremonia es un término que requiere respeto y que en realidad en la cosmovisión maya no hay una ceremonia tal como la ceremonia de cacao, como existe, por ejemplo, en el Amazonas, una ceremonia de ayahuasca, o como existe en la tradición norteamericana una ceremonia de 4 tabacos o ceremonia de peyote, en fin. O sea, claro que las plantas siempre han sido centrales en los rituales de los pueblos, pero él decía, ¿no? Este abuelo decía, y ahora pues sabemos de la cosmovisión maya que en realidad el cacao se servía de manera ceremonial solamente en 5 rituales específicos que se acompañan de momentos muy importantes, como es el nacimiento, las bodas, las muertes, las ofrendas al cacao tal, en fin, son momentos muy específicos en los que se hace uso ceremonial del cacao. Y llamaba la atención, y este abuelo explicaba, y así he visto que han resonado algunos y algunas ajquijas, sacerdotisas y sacerdotes mayas, ampliando esta información de manera más masiva en redes sociales, en YouTube, etcétera, pues justamente diciendo que no existe la ceremonia de cacao como tal, que a los eventos que han surgido en los nuevos tiempos no se les debe llamar ceremonias, sino que podría llamarse círculo con cacao, sesiones con cacao, etcétera. Y hasta ahí, pues claro que a mí me hace completo sentido todo este llamado al respeto. Entonces hace mucho sentido que este abuelo haga un llamado a distinguir entre aquello que realmente proviene de la sabiduría ancestral de una cosmovisión antigua y aquello que es una creación más bien reciente, porque es una realidad que gran parte del boom que se ha dado con el cacao ha surgido porque alguna vez, hace ya varios años, en el lago de Atitlán, en Guatemala, una zona de origen maya cachiquel, donde habitan representantes completamente dignos y dignas de la cosmovisión maya, que hacen, por supuesto, ceremonias de fuego maya, contando el tiempo a través de este calendario solquín que nos habla de que hay 260 nahuales. Y bueno, por supuesto, la cosmovisión maya es amplísima en su mitología, en sus rituales, en sus formas, y es una realidad que específicamente en esta zona, quien empieza hace unos años a difundir a extranjeros y turistas la bebida del cacao, llamándole ceremonia, es un hombre norteamericano que, al menos cuando yo le visité en el lago de Atitlán de Guatemala, en una de estas ceremonias de cacao que hacía, bueno, fui a 3, me parece, y jamás vi que honrara el territorio, que hablara del linaje maya, en fin, que concediera ningún crédito a las tierras
o a la gente originaria de esa zona y de donde él había tomado inspiración para mezclar su trabajo, que era pues de sanación energética, canalización, una cuestión más como de la nueva era, con la toma de cacao. Y entonces estrictamente claro que a esto le podemos llamar apropiación cultural. Y cuando cualquiera toma una inspiración, un producto, una herencia que viene de un pueblo originario, comercializa con eso y no reporta una reciprocidad, un beneficio, un cuidado, una honra y nombra y lleva en su corazón con una buena relación a estos linajes y a estas tierras y a estos espíritus, pues por supuesto que hay un desbalance que podríamos llamar apropiación cultural, extractivismo, y esto es una cara de la moneda, ¿no? Pero por otra parte hay otra cara de la moneda que me parece que nadie está mencionando y de la que yo también quisiera hablar en este episodio. Y la otra cara de la moneda tiene que ver con que, y voy a empezar a decirlo así, a la vez que respeto, entiendo, reconozco la postura de este abuelo, y en adelante tocaré el ejemplo de otras opiniones que he escuchado de otra sacerdotisa maya, a pesar de que resueno esencialmente con su punto, para nada puedo resonar con el estilo de comunicación, con la forma que a mí me parece rígida, limitante, inflexible, ortodoxa, en fin, podría seguir poniéndole adjetivos que expliquen por qué me parece que hay algo que tiene mucho espacio para crecer en cómo se están comunicando estos mensajes también por parte de personas que representan liderazgo y autoridad en cuanto al tema del cacao. A ver, me parece que a veces vivimos una gran confusión y una gran e innecesaria idolatría también de las figuras de origen indígena. Y repito, no puedo insistir más en la necesidad que tenemos de respetar, honrar, reciprocar a los territorios, a las personas, a las tradiciones de las cuales proviene esta sabiduría y esta medicina. Pero por otra parte, cuando esto es transmitido de manera rígida, inflexible, casi castigadora, excluyente, creando separación, pues se genera también una sombra. Y entonces un fenómeno que yo he observado y que cada vez tengo más consciente y con el que cada vez resueno menos, ya que he caminado en varios círculos que promueven las tradiciones de manera ortodoxa y tratan de reproducir, y habiendo conocido también a personas de pueblos originarios, veo que hay muchas maneras distintas de transmitir y comunicar el conocimiento. Y de nuevo, como dice Ken Wilber, cada quien tiene un pedazo de la verdad. Pero, por ejemplo, y lo voy a decir muy concreto, en algún círculo en el que yo caminé bastantes años y donde aprendí muchísimo y con el cual estoy muy agradecida, también en algún momento sentí la necesidad de salir porque el discurso era: aquí
no estamos para inventar nada. Escuché esa frase muchas veces. Los abuelos lo dejaron así, por cierto, hace siglos, y no estamos para cambiar nada. Y la verdad es que viéndolo desde afuera, yo siento que esta rigidez es un síntoma y es reflejo, sí, claro, de una respuesta de trauma por medio de la cual se ha intentado conservar algo que ha sido vulnerado y explotado, como son las tradiciones ancestrales, pero a la vez quiero nombrar que esto ha dado lugar a muchísima sombra. Voy a poner un ejemplo para poder poner, valga la redundancia, un ejemplo de lo que estoy hablando. Hay todavía montones de círculos y rituales en los que hay una súper violenta y agresiva discriminación hacia las mujeres y, por ejemplo, en particular hacia las mujeres en sus periodos de menstruación. Y entonces los líderes se justifican diciendo: es que así lo han pedido los abuelos. Y repiten una tradición ya sin cuestionarla. Cuando a la vez, por ejemplo, de este tema de que las mujeres no pueden entrar al temazcal o no pueden, por ejemplo, ir a ceremonia, yo he escuchado diversas explicaciones. Por ejemplo, se dice que una mujer no puede acercarse a los círculos de danza porque hace muchísimos años, cuando las tribus eran nómadas, los animales olían a las mujeres menstruantes, los animales depredadores, y esto no era muy conveniente para el campamento, y en general a las mujeres menstruantes se les tenía que resguardar y proteger de una forma particular, y se les permitía el descanso y se les otorgaba cuidado. Ojo, esta es la versión que yo escuché de alguien que escuchó a una abuela explicarlo así. Pero lo que quiero decir es que hay muchas más posibles explicaciones a que no, qué horror, la sangre no debe estar aquí. O por ejemplo, algo más práctico. Una mujer en su periodo de menstruación no es tan conveniente a veces que vaya a ceremonia porque hay muchísima sensibilidad. Cuando yo misma, como experiencia directa, he tomado medicina estando en mi luna, es que me siento completamente abierta y, a pesar incluso a veces de fajarme, empiezo a conectar con temas y con la purga de otras personas en el círculo y termino agotada. Entonces, hay motivos que pueden hacer que no sea conveniente ir a un temazcal o a una ceremonia, pero a la vez la discriminación, la exclusión que hay en otros rituales ya no hace sentido. Y como este ejemplo muy concreto, hay un montón de ejemplos más de formas que se han conservado porque así eran antes, pero que ya no tienen ninguna relevancia, ningún propósito y ninguna actualidad, y que lejos de eso, esta postura, lo que yo veo es que está generando una rigidez y una oscuridad que no se está atendiendo. Déjate tú ya de el gasto innecesario de energía y tiempo. Entonces, también hay una actitud que deja pasar muchísimas sombras. En muchos de estos círculos chamánicos se pueden nombrar un montón de cosas que se esconden detrás de esta rigidez y esta falta
de mirada con transparencia, de estudio, de análisis, de evolución, de refinamiento, violencia doméstica, alcoholismo. En fin, estamos romantizando la figura del chamán y a mí me parece que solamente pensar que los pueblos originarios y sus autoridades son los únicos que pueden decir, usar, transmitir, a mí personalmente me parece que es una enorme limitación y que puede haber una gran colaboración, refinamiento, unidad en una planeta en la que ya la mayoría somos mestizas y mestizos. Entonces, por poner otro ejemplo de cómo romantizamos, claro que, por ejemplo, si hablamos de los indígenas que comparten medicina, por supuesto que ellos tienen un conocimiento, una profundidad, unos dones que haber nacido en un linaje y en un territorio les da, y que difícilmente nadie afuera vamos a poder comprender y usar de la misma manera. Pero a la vez, por ejemplo, ves cosas muy sencillas como que los maracames están dando su ceremonia de peyote y al lado tienen una Coca-Cola de 2 litros que no es un hábito nada saludable, sino muy destructivo. O hay alcoholismo, o hay violencia doméstica, o he escuchado infinidad de veces cuánta, brujería de daño, de hacer mal a las personas hay en la selva del Amazonas y en muchos lugares. Entonces, ojo, porque hay un fenómeno, además que tiene mucho que ver con la colonización y con la opresión, y justo también con el extractivismo que se hace a estos pueblos, en el que por supuesto que cuando llega un extranjero, un occidental, a la selva, al desierto, con un montón de dólares o de euros y quiere comprar medicinas, y se quiere comprar una iniciación, y se quiere comprar objetos de poder, pues claro que en su necesidad, y empatizo profundamente con ello, las personas de los pueblos originarios se lo van a vender. Pero también esto a su vez ha generado profunda enfermedad psicológica y social, porque entonces empieza a crecer la ambición. Y entonces, ¿quién puede dar medicina? O en este episodio en específico, ¿quién puede y no puede dar cacao? Pues es que no hay una norma o un estándar en el que podamos decir solo las personas de sangre maya, o solo quienes hayan hecho tanto número de iniciaciones, o solo a quien el tata y la nana le hayan dado la bendición. Estos bien pueden ser caminos para aproximarse a un conocimiento verdadero y profundo. Pero en realidad, como lo escuchamos del maestro Quique Pinto, por ejemplo, en episodios pasados, lo que sana, lo que tiene poder es la relación que tenemos con determinada medicina, con determinado espíritu, con algún canto, con algún instrumento de poder. Una curandera que yo admiro mucho, alguna vez me dijo, cuando yo le dije, oye, es que yo quiero aprender de los hongos. Y me dijo, ¿ah, sí? ¿Quieres aprender de los hongos? Pues come muchos hongos. Y acude y conoce y ve directamente a las comunidades donde se comen muchos hongos, donde hay una tradición de hongos, donde la gente les conoce. Entonces, de nuevo, lo que cura y lo que tiene poder es la relación. Hay mucha confusión actualmente en el creer y en el mencionar. Yo soy alumno de tal y fui alumna de tal y me inició tal, pero déjenme les cuento una anécdota. Recientemente yo, en Pachamamita, Espiritualidad con los pies en la tierra, que es este proyecto en el que justamente tratamos de dar enseñanzas que tengan profundo respeto a las tradiciones ancestrales y ojo, pero que no sean ortodoxas, rígidas, limitantes, sino que en general provengan de maestros y maestras que están integrados al tejido de la vida en su actualidad y que pueden tener una visión moderna, evolucionada,
Porque, ¿qué creen? Es tan importante honrar lo que está hacia atrás de nosotros y a nuestras espaldas como lo que viene adelante y a las nuevas generaciones, y abrazar el avance de la tecnología mientras sea respetuosa, sostenible. Mirar el futuro con esperanza y con visión como el águila. Entonces, en Pachamamita, espiritualidad con los pies en la tierra, de pronto llegan y me piden organizar para un abuelo andino una serie de eventos. Y cuando yo me doy cuenta, veo que este abuelo está ofreciendo iniciación como sacerdote, como sumo sacerdote, Pampa Misayoc andino, dentro de sus servicios. Y entonces cuando yo cuestiono y le pregunto a la persona que era, digamos, quien me había pedido organizar estos eventos, y le decía yo, ok, a ver, van a iniciar a sacerdotes y sacerdotisas en la tradición andina, pero ¿qué pasa si estas personas nunca han ido a Perú, no conocen las montañas en las que se les va a iniciar, jamás han ofrendado y no tienen ninguna guía? ¿Cómo que se les va a llamar sacerdotes y sacerdotisas? Y me decía, no, pero bueno, al final es una bendición y les hace bien. Y yo decía, bueno, pues claro, un rezo, yo espero que a nadie le caiga mal. Pero me negué y tuve que decir que no, porque siento que así se van trivializando ciertas cosas. Entonces, pues ya todo el mundo está iniciado en tal o cual cosa, o de pronto en Pachamamita, espiritualidad con los pies en la tierra, en Pachamamita nos piden diplomas. ¿Y de qué vamos a dar diplomas? ¿Diplomas de chamán? ¿Diplomas de curandero? En fin, por supuesto hay una parte donde, por ejemplo, ahora en la formación de psicología ancestral, claro que se está buscando que esté avalado por instituciones externas y oficiales, todo se entiende, pero a la vez hay que tener un discernimiento y saber que no significa nada que aprendiste con tal o cual maestro, porque yo he escuchado un montón de historias y tengo amigos y amigas que han aprendido con tal abuelo en la selva específicamente, con el grupo de los Piaroas o los Shipibo o tal. Pero después, en ese mismo linaje, hubo gente que aprendió la medicina de manera exquisita y la compartió con muy buena intención, y gente que se fue por un camino mucho más de ambición, de explotación, o incluso he escuchado historias de daño y de brujería y de abuso y de caminos sectarios. En fin, espero que con estas palabras un poco pueda dar a entender que el asunto es complejo y que a veces escuchando solo un video de YouTube o solo un pedacito de un live, pues nos quedamos con ciertas ideas y vamos entregando por ahí afuera nuestro poder, nuestro llamado, y nadie afuera puede validar o desvalidar un camino honesto o deshonesto, profundo o no profundo. Entonces, de pronto, yo personalmente resueno mucho más con maestras y maestros y estudiantes que comprenden, y yo estoy en ese mismo camino, su identidad como mestizas, como mestizos, en vez de quienes de alguna manera están vendiendo el mito o la nubecita, el algodoncito de azúcar de la falsa identidad indígena. Creo que es un profundísimo y sombrío error tratar de creer que somos lo que no somos. Y entonces, desde ahí, resueno con personas que están enseñando, compartiendo y aprendiendo de manera integral, es decir, con profundo respeto hacia atrás, pero también con gran
apertura, inteligencia, refinamiento hacia adelante, sin la rigidez, sin la limitación, sin la romantización e idolatrización. Claro que cuando uno se aproxima a los pueblos originarios, a sus tecnologías, a sus medicinas, no puedes más que ir sintiendo un profundo amor y admiración. Pero creo que es un gran error seguir vendando nuestros ojos hacia las formas violentas, hacia las formas que generan separación, hacia las formas que llenan de poder a unos y se lo arrancan a otros. En fin. Y dentro de esto también creo importante mencionar que justamente sería muy útil, estando en contacto y en relación con el cacao, informarse acerca de qué trata y de las profundidades de esto que se está llamando la crisis del cacao. Y entonces están ahí los artículos, los periódicos, los análisis económicos, y algo que quiero también y me parece importante decir es que aunque es súper importante, como les digo, tomar responsabilidad, hacer las cosas de manera ética, recíproca y darnos siempre cuenta del impacto que nuestros actos, nuestras palabras, nuestra manera de consumir tiene sobre las plantas sagradas y sobre todas nuestras relaciones en la vida. Me parece importante decir que es absolutamente desproporcionado culpar por completo a las personas que comparten ceremonias de cacao de una crisis en los cultivos del cacao, de una escasez y de una inflación tremenda en los precios globales. No podemos culpar solamente a las personas que hacen ceremonias de cacao. De nuevo, claro que hay que hacer un estudio, una observación, un autoestudio, una autocrítica de cómo estamos caminando y asumir nuestro poder creativo. Sin embargo, esto que está pasando con el cacao tiene muchísimos factores arrastrándose que yo me atrevería a decir que vienen desde la época de la colonia. Este problema se empezó a gestar hace 500 años, cuando los granos de cacao fueron llevados a Europa, y entonces allá, unos siglos después, la industria empezó a extraerlos, explotarlos, cuando surgieron todas estas maneras que sabemos que no son tan sabias de hacer agricultura, modificando granos, desgastando los terrenos, etc. Y entonces también cuando la industria toma los granos de cacao y claro, se genera un producto que ahora pide ser reanalizado, porque de nuevo es que la expansión y el crecimiento se da así. Cuando surge el chocolate y se le mete azúcar y se le mete leche y se le meten aditivos y productos que lejos de nutrir hacen daño, bueno, empieza a generarse ya aquí y ahora un momento donde eso se vuelve muy cuestionable, y hay transnacionales, hay multinacionales, empresas que compran toneladas y toneladas y toneladas de cacao y que sabemos que sus prácticas no son para nada éticas, ni sostenibles, ni amables, y es muy posible que este mismo movimiento, que el espíritu del cacao, que la inteligencia mayor que existe, pues esté buscando su propio lugar, su propia salud, su propio reajuste. Entonces, nombrar esto
no quiere decir eximirse completamente de una responsabilidad personal a todas las personas que quieran relacionarse con el cacao. Por el contrario, es una invitación a estudiar con mucha transparencia de qué manera se está haciendo. Pero también en este endiosamiento e idolatría y tremenda entrega de poder que damos a las palabras y a la autoridad de ciertas personas en las que proyectamos ídolos, pues también podemos caer en tremendos errores y desproporciones. Entonces espero que este episodio sea de utilidad, sea de claridad, aporte un pedazo más al gran tejido que es la verdad y en la cual varias voces y personas vamos poniendo aportaciones para hacer una gran figura que contemplar. Y entonces cierro este episodio con, por supuesto, una intención, una palabra, un rezo para el espíritu del cacao, esta gran y amorosa abuela. Primero que nada, agradeciéndote, abuela cacao, por tu alimento, por tu medicina, por la manera en la que acompañas los momentos importantes, por la manera en la que abres corazones, en la que ayudas a las personas que contactan contigo a navegar la oscuridad, la depresión, la enfermedad, la soledad. Gracias por estar ahí. Gracias por ayudarnos a trabajar con nuestras sombras. Gracias, abuela cacao, poniendo este recito para que nos volvamos como el corazón del cielo, que la misma tradición maya nos ha apuntado, en apertura infinita, dándole espacio a todo, y también porque podamos conocerte y, si así alguien lo desea, compartirte desde el corazón también de la tierra, porque quizás no nos hemos dado cuenta, pero esta planeta hermosa nos contiene a todos. Las y los seres humanos a veces vivimos en la ilusión de separación. Quiénes sí, quiénes no, quién está invitado a la mesa y quién no. Y este discurso no se parece nada a lo que la Madre Tierra hace, que es contenernos a todos y modelar una divina generosidad y un orden y un respeto que más bien ojalá pudiéramos contemplar para aprender, respetar y sintonizarnos y vivir en alineación con eso. Dejo este episodio por todas mis relaciones.